Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. ¡Bienvenidos! Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estamos con la Biblia abierta, listos para compartir hoy. Hemos hablado ya en varios programas acerca del Espíritu Santo. Hablamos de lo que Él es, de lo que Él hace. Hoy quiero cerrar esta serie hablando acerca de el templo del Espíritu Santo. Somos nosotros. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 16. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. En el capítulo 6 y el versículo 19 nos habla del mismo tema. Más exactamente nos dice lo siguiente: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? En estos dos textos que he leído nos reitera que nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él no nos hace visitas. A veces uno escucha en la iglesia asuntos como el siguiente: vamos a pedir que nos visite el Espíritu Santo. Y si Él vive en nosotros, no nos puede visitar porque está ahí ya. El problema es que muchas veces ignoramos o descuidamos que somos templo del Espíritu Santo y por eso actuamos mal. Pero quiero en una forma muy breve mencionar varias cosas de lo que el Espíritu Santo implica vivir en nosotros. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, en el versículo 7, nos habla que el Señor dijo que formaba al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hizo la figura, después sopló en su nariz aliento de vida y llegamos a ser seres vivientes con naturaleza espiritual. Entonces ya tenemos al Espíritu Santo como vida dentro de nosotros. Más adelante encontramos que el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, en nosotros y en los acontecimientos que Dios quiere enseñarnos y dirigirnos, en obras que el Espíritu Santo hace. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, al nuevo pacto que estableció Jesús con la iglesia, encontramos que ya el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino ya está en nosotros. Y el Señor Jesucristo fue muy claro al decir, ya lo hablamos en un programa anterior, donde dice en el capítulo 14 y el versículo 16, el 15 y el 16, dice que el Espíritu vendría no solo para estar con nosotros, sino ahora que habita en nosotros. Y por eso Él nos habla, nos guía, nos consuela, nos fortalece, nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros. En el programa anterior hablé acerca de Él nos da los dones del Espíritu Santo, son 9 dones, y aquí pudiéramos seguir hablando. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es el resultado de
tener al Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros, y el fruto del Espíritu son las acciones que hacemos según el Espíritu. Así como la semilla produce según su especie, pues nosotros tenemos que producir resultados según la naturaleza del Espíritu que vive en nosotros. Pero aquí hay una cosa bien interesante, y es que el apóstol Pedro en el capítulo 1 y el versículo 4 de la segunda carta de Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Es decir, que nosotros tenemos dentro de nosotros el ADN de Dios. Somos participantes de su naturaleza divina porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y cuando yo he meditado en este tema, en compartir acerca de que el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la pregunta que surge es la siguiente: si el Espíritu Santo estuviera físicamente con nosotros, ¿lo llevaríamos nosotros a un lugar, vamos a hablar, a una fiesta de baile, lo llevaríamos con nosotros? Si nos invitaran a un sitio donde hay borrachos y se embriagan y se toman licor, ¿llevaríamos al Espíritu Santo nosotros a ese lugar? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿le echaríamos nosotros veneno o droga, vicios al Espíritu sabiendo que está en nosotros? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que el Espíritu Santo, aunque no está físicamente en nosotros viéndose, está espiritualmente en nosotros viviendo y nos convierte a nosotros en el templo del Espíritu Santo. Así que a donde vayamos nosotros, en nuestra vida privada, en nuestra familia, en el hogar, en la congregación o en la sociedad, el trabajo o el lugar donde estamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y no podemos nosotros escondernos ni negar lo que hacemos de malo, porque Él está viendo, porque vive en nosotros. Cuando yo soy consciente de eso, me comporto muy bien, porque sé que el Espíritu Santo está ahí. Y Él sabe todas las cosas, aún mis pensamientos. Entonces yo me comporto bien. Y si eso lo entendiera cada creyente en las congregaciones, su comportamiento sería distinto. Porque no van a hacer lo malo, no van a hablar palabras soeces, no van a decir cuentos de doble sentido, no van a ver programas inmorales en la televisión o en los medios de comunicación, porque saben que el Espíritu Santo está consciente ahí y viendo eso también. Entonces, aunque Dios lo sabe todo, Él no participa del pecado ni de las cosas inmorales. Así que cuidado, usted y yo, como creyentes, como cristianos, somos el templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Por eso el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Les hace la pregunta para que ellos reaccionen. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos que comportarnos bien delante de Él. Así que espero que ustedes reflexionen y empiecen a comportarse mucho mejor, porque el Espíritu Santo está dentro de usted y de mí. Que Dios nos ayude a vivir rectamente en santidad delante de Dios. Nos encontramos en el próximo programa para entrar en otro tema muy interesante. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.